Siempre he pensado que los emprendimientos transforman a las personas y al igual que ocurre con las relaciones de pareja, el emprendimiento también es una relación. En este caso, una relación con una parte de nosotros mismos que tal vez no conocemos tanto y que puede llegar a sacar lo mejor o lo peor de cada quien. Emprender puede hacernos conectar en reiteradas oportunidades con la frustración, el deseo de rendirnos y también con la duda. Todas estas emociones se intensifican cuando mezclamos el emprendimiento con otros factores como por ejemplo la emigración y la maternidad. Sin embargo, todas estas experiencias nos hacen descubrir de qué estamos hechos y encontrar virtudes en nosotros mismos que jamás hubiésemos descubierto de otra forma. De todo esto estaré hablando con Génesis Báez en este episodio. Ella nos contará cómo pasó de no tener dinero para pagarse un pasaje en autobús a convertirse en la CEO de una empresa estadounidense sin ni siquiera saber hablar inglés y cómo pasó de vivir con la ayuda familiar a comenzar la construcción de su propio edificio en una de las zonas más turísticas de República Dominicana. Antes de dejarte con la historia de Génesis, te recuerdo que si estos episodios te gustan o crees que pueden inspirar a alguien, los compartas e interactúes dejando likes, comentarios y suscribiéndote a mi canal de YouTube o siguiéndome en cualquiera de las 10 plataformas en donde puedas estar escuchando este episodio. Si te gustan las historias de transformación, también te invito a leer mi bestseller Eres Reeditable, al cual puedes acceder en el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio o entrando directamente en Amazon, así como en cualquier otra de las plataformas más importantes de libros. Sin más preámbulos, te dejo con la inspiradora historia de Génesis Báez. Soy Bea García Ares, conferencista y asesora en estrategia de negocios y neurofelicidad. Y en una oportunidad, la historia de una desconocida cambió mi vida para siempre. Por eso he creado este podcast de experiencias de vida e historias inspiradoras, a veces contadas por mí y a veces por expertos, amigos y gente que admiro, con el fin de que te sirvan como espejo, para recordarte que sea cual sea tu propósito, lo puedes lograr. Hola Génesis, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Beatriz, muy bien. ¿Y tú? Bien, feliz de tenerte aquí porque soy fan de las historias de reinvención y tu historia me encanta porque creo que muchas personas pueden identificarse con esa historia porque, bueno, incluye muchas cosas. Tiene cosas de emprendimiento, tiene cosas de migración, tiene cosas de maternidad. Entonces, bueno, estoy feliz de tenerte aquí y de que compartas con nosotros esa historia que yo ya conozco una buena parte de ella y me encantó, por eso te invité para que la compartieras. Pero bueno, quiero que seas tú misma quien la cuentes. Estamos hablando de una persona que emigró súper joven, emigró en pareja. ¿Ya tenías un bebé cuando emigraste? Sí, primero gracias Beatriz por la oportunidad, por crear estos espacios pues para que nosotros podamos expresar y pues contar nuestra historia pues para que sea inspiración para otros, ¿ok? Y sí, efectivamente migré con mi esposo y mi bebé tenía 7 meses cuando migramos en el 2016. Y bueno, a pesar de que yo era una chica que tengo documentación del país a donde actualmente radico, eh, pues no lo veíamos como una opción, sino más bien queríamos como expandirnos y seguir creciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el lema de todo venezolano cuando migró era, no, bueno, en 6 meses hacemos dinero y nos regresamos de nuevo. Y resulta que la realidad es otra. Y yo sé que allá afuera hay un montón que pensó lo mismo, que en 3 meses hacemos plata afuera y regresamos de nuevo. Y resulta que la realidad terminó siendo otra. Pues se tornó totalmente diferente. Cuando llegamos, pues es distinto, porque bueno, tienes que adaptarte a otra cultura, a otro tipo de personas, que no es la misma de donde tú vienes. ¿A Y dónde se obviamente, pues, fueron? todo un reto, todo un reto. ¿A dónde se República fueron? Dominicana. República Dominicana, que es una cultura diferente, pero bueno, entre todos los países Total. es una de las más parecidas a la nuestra. Pues sí, pero en temas de habla, de todo, es muy, muy, muy distinta, música, todo, en ese tipo de temas, muy distinta. Pero de por sí, muchas personas muy amables, o sea, muy acogedores aparte, ¿no? Entonces, como que bueno, no, nos tocó un poco fuerte adaptarnos a eso, aparte del clima y todo eso. O sea, yo sé que a Así. muchos allá afuera les pasa lo mismo. Sí, Ok. exacto. Y llegaste allí y llegaste pensando en buscar un trabajo, llegaste pensando en emprender. ¿Cuál era tu mentalidad o tu objetivo cuando emigraste? Bueno, cuando nosotros migramos, bueno, yo tengo una tía acá en República Dominicana.
y planifiqué todo con ella pues para llegar y erradicarnos acá, ¿ok? Entonces, cuando llegamos, ella me colocó a mí a trabajar en una banca de lotería. ¡Wow! De noche, trabajaba en el turno de la noche y era un reto porque yo sola de noche en transporte público, pues bueno, era un poco complicado. Entonces, bueno, a la final hice el trabajo, pero después hubo un momento en el que me sentí tan incómoda porque tienes que trabajar con personas que, bueno, que están tomadas, que tienen problemas con los números, o sea, en esas bancas de lotería, pues no es fácil. Entonces, bueno, pues hubo un momento en mí que me dijo, no, esto no es para mí, no puedo con esto. Entonces, a la chica del turno de la mañana le dije, oye, ¿cuáles son las páginas de acá de República Dominicana en donde yo pueda buscar trabajo? ¿Ok? Y ella me dijo, me las especificó y yo empecé a buscar. Mientras no tenía gente que atender, entonces yo buscaba en el internet. Ok. Y me recuerdo que como a los 3 días me escribieron por correo electrónico, mira, tienes una entrevista tal día, ven pues para que te entrevistemos y veamos cómo podemos entonces trabajar con nosotros. Chévere. Pero entonces como yo no conocía el país, pues me fui con mi esposo y con mi bebé. Entonces mi esposo y mi bebé se quedaron en un sitio y yo fui a la entrevista, ¿vale? Entonces, Ok. bueno, primero cuando llego al lugar no tiene letrero, o sea, no tiene aviso, era un todo negro, oscuro así. Y de repente cuando entro al lugar, habían cámaras fotográficas, luces, y yo, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué fue lo que yo me metí? Entonces, entonces cuando llego al lugar, no sé qué, está una chica y el que, bueno, que iba a ser mi jefe en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, me entrevistan, no sé qué. Una de las características importantes era que estuviese casada y todo eso, entonces, bueno, como que ese fue uno de los requisitos indispensables. Y era para trabajar como vendedora de conferencias, ¿ok? Iba a estar llamando a universidades, a lugares, espacios en donde pudiesen aceptar al jefe como conferencista, y yo hacía las llamadas a las universidades y así fue como inicié este proceso. Entonces, después vino un reto más grande porque el jefe me dice, abrió otro departamento de ventas y me dice, Génesis, yo quiero que tú trabajes en el departamento de ventas. Y yo, ok, no tengo problema. ¿Cómo vamos a el tema del sueldo y la cosa? Y entonces llega y me dice, bueno, esto es un cierre un ganas comisión por venta, ¿ok? Pero como tú estás iniciando, yo no te voy a quitar el sueldo que estás haciendo con el trabajo actual hasta que tú cierres tu primera venta. Cuando tú cierres tu primera venta, yo entonces te elimino el sueldo y te dejo comisionando. Al día siguiente cambió de idea y me dijo que no me iba a pagar sueldo, sino que de una vez iba a entrar en Comisión. comisiones. What? Eso fue duro porque, bueno, estábamos recién llegados aquí, teníamos que pagar servicios, todos los servicios que hay que pagar, la niña, todo. Entonces, bueno, mi esposo se tuvo que adaptar, yo también, y así fue. Mi tía me ayudaba con la bebé a buscarla en la guardería, hasta que un día me dijo, ya no te puedo seguir buscando a la niña. Yo creo que eso le pasa a muchos de los que miramos, porque bueno, una de esas cosas es los niños, la seguridad, que estén bien y todo eso, ¿no? Entonces me dijo, ya no te puedo seguir buscando a la niña, entonces bueno, la vas a tener que buscar tú. Mi horario impedía que yo la fuera a buscar, así que le dije al jefe, bueno, no puedo seguir trabajando, pero hasta esta hora, si te convengo así, bien, y si no, pues bueno, me voy a tocar. Y me dijo, no, está bien, no hay problema, seguí. Pero entonces, incursionar en el mundo de las ventas sin tú ser consciente de que siempre has vendido es difícil, ¿ok? Sí. Entonces me meto en ese mundo de ventas, pero eran servicios financieros. Es muy distinto vender servicios que son productos intangibles a tú vender un producto físico que la persona lo ve. Entonces eso era totalmente un reto. Así que bueno, decidí entrar, pero las preocupaciones y el hecho de querer cerrar una venta me impidieron lograr el objetivo, ¿ok? Entonces duré 3 meses para poder cerrar mi primera venta. 3 meses sin ¿Cómo cobrar un hacían para sueldo. vivir? ¿De qué Bueno, vivían? mi esposo cubría los gastos Ok. él trabajaba en unos carritos por puesto y con eso era que cubríamos para yo ahorrarme en tema del pasaje, pues entonces él me llevaba al trabajo en el vehículo y entonces, bueno, se volvía a su ruta, a hacer su ruta de transporte. Muchas veces me tocó estar bien vestida, pero no tener cómo pagar el transporte público, así que era como que muy raro todo, ¿no? O sea, esta Sí. mujer toda vestida, empresaria que se ve y no tiene para pagar el concho, me tocó muchas veces decirle a los choferes que me llevaran gratis, ¿ok? O sea, que Wow. no, Como decimos en Venezuela, pura pantalla. Una ya lo sabe, pinta pura y nada. pantalla, pero no, en la cartera nada, nada, nada.
exacto. Entonces, ¿Y le bueno, decías a los choferes que te llevasen gratis, que después le pagabas sí. o que mira que ni después te voy a poder No, bueno, pagar? si te veían se lo daba, y porque que como son varios, o sea, no son todo el tiempo lo mismo, entonces, Claro, bueno, ellos me llevaban. Ya como se volvía costumbre, ya me veían y me llevaban. ¿Ok? ok. Entonces, Ay, como Dios que mío. ya era algo más. Pero un día dije, ya no puedo más. Me voy a buscar un empleo porque yo tengo mi documentación de acá, yo tengo la nacionalidad de acá, me voy a buscar un empleo, no tengo necesidad de estar pasando por esto. Y me recuerdo que me hice los exámenes en otra empresa, ya estaba lista para renunciar y cuando llego un viernes, me recuerdo que fue un viernes, llego a la oficina lista para renunciar. Y el jefe me dice, Génesis, te vas a ir de oficina con la administradora en donde vas a estar tú sola. ¿Qué sucedía? Yo estaba en el área de ventas, pero yo ayudaba a todos los vendedores a conseguir sus bases de datos, a todo lo que quisieran, asesoría. Entonces ellos cerraban, pero yo no. Entonces yo decía, hay algo que yo tengo algún problema, porque todo el mundo está cerrando, pero yo no. Ok. Entonces, él como que vio que yo estaba siendo absorbida por el resto y decidió enviarme a una oficina donde estuviese más tranquila. Bueno, pues fíjate que a pesar de que en esos 3 meses no cerré, siempre traía clientes, pero nunca lograba cerrar una negociación. Así que cuando me envió a otra oficina, yo creo que fue lo mejor, porque estuve tan sola, era como un encuentro conmigo misma y dije, no puedo volver a pasar un mes sin cerrar. Y me recuerdo que cerré 5 ventas en ese mes en el que me mudaron, ¿Qué en el que me cambió? quitaron de oficina. ¿Qué cambió en Génesis en ese momento? Yo creo que fue mi mentalidad. Fíjate que cuando a veces uno hace esos tipos de cambios, pero no es consciente de que lo hace, ¿ok? Porque tú nunca has estudiado cómo quizás comunicarte contigo. Cuando tú vienes desde pequeño no te dicen, mira, tú tienes dos voces en tu cerebro, una que te dice que puede y otra que te dice que no. Eso no te lo enseñan tus padres porque, bueno, ellos te crían con lo poco que ellos saben y con las herramientas que tienen, ¿no? Entonces, como que, ok, bueno, entonces hice ese cambio, pero muy probable no estaba siendo consciente, ¿ok? Creo que los cambios de ambiente también son muy importantes. Ok. ¿Ok? Los cambios de ambientes, aparte de la mentalidad, son sumamente importantes pues, para tu poder desarrollarte y conocerte, encontrarte contigo mismo. Y yo ¿Qué, creo que eso fue un boom. qué pasó en el ambiente? ¿Que te sentiste sola? ¿Reconectaste más contigo misma? Sí, no tenía que ayudar a nadie. O sea, ya no había chicos a mi alrededor a los que yo tuviese que ayudar en ese momento, sino que estaba únicamente yo con mi pantalla enfocada en hacer lo que sabía hacer. ¿Ok? Ok, Y eso como que me ayudó un montón. a mí eso me parece importante y quiero hacer una pausa aquí porque a veces lo único que necesitamos es concentración. A mí me encanta la historia de Sylvester Stallone, ¿Ok? donde él también, porque tú en cierto modo aquí estabas tocando fondo, o sea, yo me imagino que para una persona como tú que ha tenido una vida en el país donde creció en promedio bien, digamos que no te faltó nada, que tuviste educación, y de repente llegar a otro país con tu pinta bella y todo y decir, señor, no tengo con qué pagar el pasaje. Es que la oficina exigía que uno se tenía que vestir bien, porque Claro, uno era claro. vendedor, Bueno, eso lo entonces, entendí perfecto, pero yo también sé, o sea, me imagino cómo te, bueno, no me lo imagino, pero puedo acercarme un poco a la manera como te sentiste y el tocar fondo, pues te lleva a quizás a ese cambio de mentalidad. Entonces, volviendo a la historia de Silvestre Stallone, él también tocó fondo. Esta es una historia de la que yo hablo en mi libro de Reeditable y digamos que él, bueno, hace todo lo de la película, intenta, no, no hace lo de la película, perdón, me confundí. Él intentaba ser actor, teniendo un papel que a él les gustase y no le ofrecían ningún papel que le gustase, además no ganaba bien dinero, llega el punto donde él tiene que vender a su único amigo, a su perro. Él pero, tiene que venderlo. Y entonces él se encierra en su habitación, me acordé de, de él por lo que me estás contando, y él puso en la ventana bolsas de basura negras para no distraerse con nada, en una habitación pequeñita en Nueva York, y él se encierra ahí a escribir la historia de Rocky. O sea, él estaba como obstinado hasta el tope, como y tú. aún así quiso protagonizar su papel y no querían hacérselo. Exacto, Sí, pero bueno, fue el inicio y luego pasa otra vez un trabajón, como decimos en Venezuela, para que luego le permitan a él protagonizar su propia película, porque le decían que no contaba con las características físicas, y bueno, entonces viene la parte donde él se ocupa en desarrollar su película. Pero la concentración es importante, el simplemente decir, ok, ya toqué fondo, esto es lo que me queda, cómo me enfoco para que sí o sí esto me salga.
yo he pasado por ahí también, he pasado por esa parte también. Bueno, síguenos contando. Entonces, digamos que entras en esta etapa, tienes tus primeras ventas y ¿qué pasa luego? Bueno, recuerdo haber escrito en mi cuaderno, yo Génesis soy la primera y última vez que me paso un mes sin cerrar una venta. Y Okay. eso me puso con una determinación que hasta el día de hoy no he pasado un mes sin cerrar, Okay. ¿ok? Una venta. Entonces, eso me ayudó un montón y desde ahí yo hice mis ventas, crecí tanto así que el jefe decidió colocarme como supervisora del equipo. Ya después volví a la oficina, a donde anteriormente estaba, volví con el equipo como tal y ya volví como siendo otro tipo de persona. Lo que pasa es que descubrí después que yo tenía un bloqueo. Es como cuando tú pueda que estemos aquí, pero no estamos presentes, nuestra mente está en otro lado. Era así. Yo estaba en la oficina, estaba tratando de hacer lo que sabía que tenía que hacer, pero mi mente estaba en las preocupaciones, en mi bebé, qué estará haciendo, si estará comiendo, qué tengo que pagar, que ya se acerca la mensualidad, todo ese tipo de cosas. Entonces no estaba presente, ¿ok? Okay. No estaba consciente de lo que estaba desarrollando. Y bueno, volví siendo otro tipo de persona y seguí ayudando al equipo, pero ya tenía yo otra perspectiva, ¿ok? Ya yo podía decir, yo sí puedo cerrar mis ventas. Y así fue. Después, bueno, las cosas empezaron a tornar con el jefe totalmente distinto. Era un ambiente en el que no me había dado cuenta que se estaba trabajando solo en base al dinero, ¿ok? Y obviamente, si tú no tienes ese control, pues puedes llegar a ser muy avaricioso por el dinero. Y había algo que chocaba en mí. Y yo decía, pero es que también nosotros tenemos que trabajar la parte humana, ¿ok? Era como que si tú no cerrabas, pues vete, porque no estás cerrando, no estás produciendo, pero ¿por qué no enseñas a la persona? ¿Por qué no le preguntas qué pasa? Y eso era como algo que me hacía a mí entender a las personas porque no estaban cerrando. Muy probablemente estaban pasando por la misma situación que yo, pero el jefe no lo veía, ¿ok? Entonces, eso fue, él y yo teníamos entonces dos puntos distintos, ¿ok? Yo entendía que había que valorar más a las personas por el trabajo que estaban haciendo y él no lo veía desde ese punto de vista. Entonces, bueno, empezamos a seguir creciendo, se entraba y salían personas, incluso me llegué a topar con muchísimos venezolanos también migrantes, al igual que yo dentro de la empresa. Muchos, obviamente, por la situación no se podían quedar porque no es fácil trabajar bajo comisión cuando tú sabes que va a haber un mes, 2 meses en el que no vas a poder percibir un sueldo. Es bien difícil, o sea, no es para todo el mundo. Entonces, bueno, muchos se quedaron, otros se iban y así sucesivamente. Y después todo, como te dije, se siguió poniendo peor. El jefe ya era otra persona, ya se tomaba las comisiones de nosotros, ya era distinto el proceso. Hasta que un día decidí, eso fue en el 2019, julio del 2019, dije que me venía a trabajar a mi casa, ¿ok? Entonces, bueno, decidí salirme de la oficina, yo me voy junto con otro chico también que tenía experiencia y también se fue a su casa. Yo dije, ya es momento de que yo me vaya a mi casa porque ya el ambiente se está tornando tóxico y no es justo, ¿ok? Que yo tenga que estar en un lugar así. Y fíjate que el cuerpo te da avisos. Ya tú te sientes incómodo, aunque no estés consciente de cómo se llame eso, pero ya tu cuerpo como te dice, no, ya la energía está pesada, aunque no sepas de energías. Entonces como que ya este no es tu lugar, como que sientes que tu ciclo llegó hasta ahí. Entonces decidí venirme a casa. Pero resulta que cuando me vengo a casa, monto mi oficina dentro de la habitación de la niña. Y yo creo que eso fue lo peor. ¿Por qué? Porque estaba enfrente de la cama de la bebé y entonces mientras estaba haciendo llamadas de ventas, eh, ya a la llamada número 20 me sentía eh, pesada. Y decía, wow, pero es que esto no es fácil. Y dije, no, un día, yo creo que me tengo que salir de acá, de la habitación. Me Pero tengo que salir. cuando te vas a tu casa, te vas a hacer que lo mismo que estabas haciendo con Sí, esta lo persona. mismo a seguirle enviando los clientes a él, pero ya desde la casa, no Ok, directamente a la oficina. ok. ¿Ok? En ese inter conozco a otra persona que hace lo mismo que ya yo estaba haciendo y pagaba las comisiones de manera distinta, muy relax y lo trabajaba de manera online, o sea, de cada quien desde su casa, no había necesidad de estar en una oficina. Así que yo decidí enviar clientes tanto aquí donde estaba como de este lado. Entonces, al parecer el jefe se entera de que estamos haciendo eso, enviando a otros lados, que no le veo el porqué,
porque nosotros no éramos empleados, éramos asociados a la compañía y podíamos enviar nuestros clientes a quienes quisiéramos porque no eran clientes que la compañía nos otorgaba, nosotros mismos los Ok. buscábamos. Entonces ya por ahí todo eso chocaba, ¿no? Así que él empezó a llamar a los clientes, a decirle que ya yo no trabajaba en la empresa, a mis clientes directamente y bueno, yo entonces me empecé a dar cuenta que ellos estaban llevándose a los clientes que yo estaba trabajando. Así que un día le pregunto al chico, al otro donde estábamos también cerrando clientes, y le digo, oye, ¿tú vives en Estados Unidos? Y me dice, no, yo vivo en las Islas Vírgenes. Y yo le digo, ¿y cómo es que tú tienes un negocio que es de Estados Unidos, viviendo en otro país? Y me dice, pero es que eso se puede. Si gustas, te puedo pasar los contactos para que tú tengas tu propio negocio también. Oh, excelente, enséñame. Pero el jefe con el que yo trabajaba siempre me decía que no se podía, que a juro obligatoriamente tú tenías que ir a los Estados Unidos para construir tu negocio. Y eso como que lo sentí después como que era que no quería abrirnos más la mente, ¿ok? Ok. Nos Sí. limitaba. Entonces, bueno, el chico me ayudó a cómo abrir el negocio. Eh, Empecé a trabajarlo mientras seguía trabajando igual. Pero entonces se acerca, registro mi negocio en sí, octubre del 2019. Sigo cerrando, pero entonces me tengo que enfrentar al hecho de que, ok, qué emoción, vas a abrir tu compañía, pero no me había dado cuenta de lo que había detrás, que todas esas compañías a las que me iba a asociar después, como ISO o broker en este caso para que lo pueda entender mejor, era que tenía que comunicarme en inglés. Y yo decía, Génesis, pero tú no hablas inglés, ¿cómo vas a hacer? Exacto. Esa persona que te está diciendo, te está ayudando a crear tu negocio habla inglés, pero tú no. ¿Cómo vas a hacer entonces? Bueno, nada. Me recuerdo que mientras estaba en la compañía había uno de esos lenders que son nuestros asociados actualmente, que hablaban español, que atendían a clientes en español. Le dije, no, alguien tiene que haber que me traduzca, por ejemplo. Entonces, el chico, el compañero de trabajo con el que también se fue junto conmigo a su casa a trabajar, habla inglés. Entonces yo lo utilizaba a él, le decía, oye, Silvestre, ayúdame a traducir esa llamada o ese contrato porque me toca firmar. Entonces él decidió ayudarme. Y así era. El resto lo traducía, copy pega, copy pega, copy pega y traducía para poder firmar los contratos que iban a hacer que yo me pudiese asociar a los bancos para poder suministrarle los servicios financieros a mis clientes. ¿Ok? Ok, tú Así que bueno, para ver si quienes nos están escuchando, tenías tus clientes que hablaban español y estaban en Estados Unidos. Y tú tenías que exacto. ser intermediaria entre tus clientes que hablaban español en Estados Unidos Y con el los banco, bancos en Estados Unidos. Estos correcto. bancos te mandaban contratos y tú no los Eran entendías y todos en tenías que hacer inglés. todo por Por email. traductor de Ajá, el internet. correo electrónico. Y algún Ujú, amigo todo. de vez en cuando y así. Y a veces esos bancos te decían, podemos concretar una llamada, entonces yo usaba a mi amigo para que estuviera como traductor y me traduciera. Wow. Habían otros que me decían, no problema, no hay problema, podemos escribirte. Y yo, ok, perfecto. Entonces, lo único que yo sabía decir era, ¿do you speak Spanish? No, Spanish, no sé qué. Entonces, como que, ok. Entonces, me aprendía en el traductor frases, ciertas frases, como para decir, bueno, ¿me puedes escribir el correo? Y entonces así era como que ellos me escribían y entonces así era como podía. Trataba de leer y ya ellos pues se daban cuenta que no hablaba ningún inglés, ¿no? Porque bueno, Exacto. la pronunciación no era la adecuada, pero entendían el hilo del mensaje y me escribían. Y así era como entonces me mandaban los acuerdos, los contratos, yo los leía, los firmaba y así era como me podía asociar a ellos para yo poder entonces brindar los servicios de financiamiento. Fue un reto porque entonces después vino el tema de la pandemia en el 2020, recién iniciando yo el negocio, justo en enero del 2020 cierro mi primera venta ya directamente como mi negocio como tal, y resulta que esa compañía me asocia con el dueño que anteriormente tenía. Es decir, ellos pensaban que yo era una franquicia de ellos. Ok, ¿Ok? ¿Y qué sucede? Me entero en el Inter que esta compañía para la que yo trabajaba tenía mala reputación. Y ok. entonces creían que ellos habían creado una compañía adicional pues para seguir cerrando las ventas. Me tocó explicar que no, que no, que no. Y entonces ellos me dijeron que me iban a pagar la comisión de ese cliente cuando el cliente terminara de pagar todo el financiamiento. Ok, Fue muy duro, porque ya yo quedé embarazada de mi bebé en septiembre del 2019. O sea, todo ese inter que te vengo contando venía desde que registré el negocio, estaba embarazada de mi bebé.
de mi segundo bebé, y entra el 2020, tampoco sabíamos lo que iba a pasar con el tema de la pandemia, porque eso se destapó en el mes de marzo. Y bueno, lo único que yo tenía para, con lo que contaba, pues para el nacimiento de mi bebé, mi esposo también, era el hecho de que teníamos esa comisión pendiente por cobrar y no nos la querían pagar. Claro, entiendo Entonces, que, porque de pronto quienes están escuchando nos dicen, ajá, ¿qué comisión y por qué era tan importante? Cuando tú cerrabas un primer negocio, digamos que inmediatamente te pagaban la comisión. No tenías que esperar a que el cliente terminase de pagar todo el banco para tú cobrar la comisión. Entonces ahí es donde estaba quizás la importancia de tú querer cobrar esa comisión rápido cuando te dijeron no, y además que era sí, muchísimo porque dinero. normalmente se cobran en la misma semana que lo cierras, Ok. ¿ok? Tú cobras tu comisión. Entonces, al decirme que me la van a pagar 7 meses después, que Claro, era que como que, finalizaba el financiamiento del cliente, fue frustrante para mí. ¿con qué pago Yo ahora el no, nacimiento de mi hijo, no? ¿cómo? En ese momento te preguntaste, ¿con qué pago ahora el nacimiento de mi hijo? Y el bebé nacía en el mes de mayo, ya vino la pandemia, peor aún, más nos frustramos, más se puso la atención acá en la casa, porque decíamos, ok, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, hay momentos en el que no sé si les ha pasado, pero hay momentos en el que dices renuncio. Pero es una forma como de soltar tanta presión con la que vienes. Sí. Entonces dices renuncio, ya no voy a hacer nada. Y de repente empieza todo a fluir. Empezaron a llegarme unos clientes, me lanzo a mi cama y digo, no voy a volver a hacer este negocio, voy a renunciar. Pero fíjense algo, para retroceder un poquito. Antes de que cerrara mi primera venta, me encontré con el reto de que tenía que abrir una cuenta comercial para el negocio, para poder recibir las comisiones. ¿Ok? Ok, Y solamente tenía en el bolsillo $1,600. ok. Esos $1,600 era el costo de aperturar la cuenta comercial en Estados Unidos. Y nos encontramos en el dilema, o comemos o abrimos la cuenta bancaria. Entonces mi esposo me dice, mi amor, es importante que abras la cuenta del negocio, pero también es importante que solventemos los gastos económicos. Y le digo, ay, no sé qué hacer, esto es horrible. Mi esposo me dijo, hazlo, abre la cuenta bancaria, yo veo cómo resuelvo lo demás. ¿Ok? Bueno, la abrí y nos quedamos sin nada. Entonces, como quien dice, prácticamente eso lo pudimos haber agarrado para el tema de lo del bebé y tampoco fue así, lo utilizamos para la cuenta contando con que íbamos a recibir ese dinero y no lo recibimos tampoco. Es decir, esos $1,600 se iban a recuperar con los $3,000 de comisión que me iba a ganar por mi primer cierre y no Ujú. fue así. Entonces, como te decía, hay un momento en el que decides renunciar y quieres como acabar con todo y decir, bueno, ya no puedo más. Y es como en donde tú sueltas y la mente se empieza a liberar de tantos problemas y empezaron a llegar clientes y llegaron 2 clientes que me dijeron, Génesis, quiero un financiamiento, chévere, los trabajé y se cerraron. Beatriz, no me lo vas a creer, pero normalmente para tú poder cerrar una venta se te puede tomar hasta 2 días y te pueden pedir de 3 a 4 documentos adicionales. Esto fue súper rápido, firma, contrato, verificación bancaria, listo, se cerraron. Y yo me quedé en shock. Recuerdo que eso se cerró una semana antes de yo dar a luz a mi bebé. La comisión que yo gané por esos financiamientos fue aproximadamente de $14,000 a $15,000. Fíjate tú la magnitud por lo que yo estaba preocupada por 3,000 y de repente recibo 15,000. Oh my God, se va a acabar. Entonces, recibo esos $15,000. Entonces, tengo a mi bebé, chévere. Resulta que hay una norma en los acuerdos que yo hago con estos bancos a los que me asocio, que los clientes deben de pagar durante 30 días hábiles el financiamiento. Si no pagan esa comisión, debemos retornarla, ¿ok? Devolverla. Pues después que doy a luz a mi bebé, los clientes dejan de pagar y me tocó devolver la comisión. Wow. O sea, peor, Ay, Dios. peor aún. O sea, como que, ok, entonces tengo a mi bebé y ahora me toca devolver la comisión. ¿Y ahora qué vamos a Te hacer? vuelves a De quedar nuevo, sin nada otra vez. nos volvemos a quedar sin nada de nuevo. Entonces uno se empieza a preguntar en situaciones como esa, pero ¿por qué a nosotros? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Si nosotros estamos haciendo bien, porque somos buenas personas y no le estamos haciendo mal a nadie, ¿por qué nos pasan estas cosas? Y yo sé que allá afuera hay un montón de personas que se hacen esa misma pregunta. No, y también se preguntan que si estoy yendo por el camino adecuado. O sea, si yo monté una pizzería, ¿te va mal con la pizzería? Bueno, ¿será que en realidad es que no me toca tener una pizzería? Que me toca, qué sé yo, otra cosa, ¿no?
Sí, pero fíjate que a pesar de todo yo tenía la convicción de que funcionaba porque ya lo venía haciendo, Claro. ¿ok? Pero también eso se me había olvidado porque a veces se nos olvidan cosas en el proceso que te dicen, oye, sí, esto es lo tuyo, pero entonces como que tú no ves hacia atrás y dices, mira, ya tú viviste esto, ya tú sabes que aquí se hace dinero, ya tú sabes que aquí tú puedes contactar a tus clientes, sabes la forma, sabes vender, sabes comunicarte, o sea, ¿por qué puede ser un impedimento? Pero es que, ¿qué pasa? Muchas veces nos enfocamos en solamente en lo que necesitamos, que todo gire a nuestro alrededor, pero también nosotros que estamos dispuestos a dar, ¿ok? Siempre nos enfocamos en nuestra necesidad, nuestra necesidad, nuestra necesidad, pero no, entonces no nos enfocamos en que estamos nosotros dispuestos a dar también. Así que bueno, pasé mi momento de crisis porque me tocó devolver la comisión, pero después entendí, es que también Génesis fue muy fácil y lo fácil se va rápido. O sea, no te esforzaste mucho por eso, el cliente te llega, cerraste, chévere, ganaste sin ningún esfuerzo, porque realmente no hice ningún esfuerzo. Entonces, como que tampoco estás preparada para manejar esas cantidades de dinero. Así que dije, no, esto no me puede volver a pasar. Así que me recuerdo haber leído el libro de Robert Kiyosaki que dice, aumenta tu IQ financiero, incrementa tu IQ financiero. Y dije, no, yo tengo que ver cómo voy a controlar mis finanzas a partir de este momento, porque yo sé que voy a seguir trabajando y seguirlo haciendo. Se une mi amigo, el que me hacía las traducciones en inglés, se une conmigo al negocio y empezamos nosotros dos a trabajar. Él me mandaba a sus clientes, yo conseguía los míos, yo los trabajaba. Entonces ambos estábamos cerrando, como que fuimos los que empezamos a hacer que la compañía fluyera un poco. O sea, Empecé a leer sobre finanzas. hasta ese punto, digamos que tu conclusión fue, el negocio sí funciona, pero mi mentalidad no está preparada. Sí, Por eso tal gané el cual, dinero e tal cual. inmediatamente lo perdí. No porque no estoy capacitada para ganar dinero, sino porque no estoy capacitada para saber qué hacer con ese dinero, ¿cierto? Correcto. Entonces, normalmente uno como que no tiene, sabe que hace las cosas, pero como que no cae en cuenta. Actualmente es como que yo entiendo el proceso consciente por el que uno pasa mental, pues para poder saber cómo estás actuando, ¿no? Entonces, bueno, yo me leí el libro de Robert Kiyosaki, empecé a leer, y era como que, ah, era como que se te estaba abriendo un universo, porque jamás había tenido como el hábito de hacer lecturas tampoco. Entonces como que se te abre un universo entero y empiezas a entender que hay un montón de cosas más allá de lo que tú simplemente estás viendo, pues. Entonces Sí. es como cuando migras del país, te diste cuenta de que migraste a otra realidad totalmente distinta y bueno, tienes dos opciones, o te quedas tal cual como estás o haces algo diferente, ¿ok? Porque hay muchas personas que a pesar de todo han migrado, ¿ok? Han salido, como decir, de su zona de confort, pero aún siguen siendo igual que como cuando estaban allá, ¿ok? Entonces es un cambio totalmente mental. Entonces es dejar de estarse quejando y decir, no, déjame que ver qué puedo hacer y tomar acción sobre las cosas. Y entonces así fue como dije, no, me leo mi libro y empecé a trabajar cómo aumento yo entonces el IQ financiero. Si yo no empiezo, y el libro lo dice claro, si tú no valoras $100, no vas a poder manejar 10.000, 1.000 y todo eso. Entonces es como, ah, no, aquí está la clave. Yo tengo que empezar a ver en qué estoy gastando, cómo estoy invirtiendo, qué son los gastos del negocio, qué son los gastos personales, y entonces cómo yo puedo aún así incrementar esos ingresos. Y así fue. Empecé a trabajar, a seguir leyendo. Se me metió una pasión por seguir escuchando videos de motivación, que si John Maxwell, o sea, leías todos sus libros. Hay un libro de él, de John Maxwell, que me ayudó mucho, como el lado, como lo que hay detrás del fracaso, ¿no? El lado opuesto al fracaso, algo así dice el libro. Entonces, como que siempre vemos el fracaso como que algo que está mal y resulta que es aprendizaje, aprendizaje. ¿Qué puedo sacar de esto? Entonces, a lo que voy es, ¿por qué siempre nos preguntamos el por qué a nosotros, el por qué a nosotros cuando debemos entender el para qué? ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender con esto? Y con cabeza fría, pues vas a poder analizar la situación y determinar entonces qué puedes hacer, cuál es el siguiente paso, ¿ok? Entonces te puedo decir, Beatriz, que fue momentos muy difíciles, crear un negocio realmente no es para todo el mundo. ¿Ok? Yo pienso que es algo que, o sea, que hay que tener cinco sentidos, cinco dedos de frente, o sea, hay que ser, no sé, es increíble porque entonces tú dices, ok, ¿cuál es el reto entonces? ¿Cómo yo hago crecer este negocio? ¿Cómo hago entonces para que no se pierda en el intento? Que no fracase al año, que no fracase a los dos. Entonces es como empezar a ir un paso adelantado, ir un paso adelantado, ir un paso adelantado. Pero el libro de Aumenta tu IQ financiero me ayudó muchísimo porque te ayuda a cambiar la mentalidad también. Y algo que venía yo
trabajando era el tema de cómo cambiamos esa mentalidad de ser empleados a ser empresarios. Y eso se toma mucho tiempo, porque una creencia o un hábito no se quita de la noche a la mañana, eso toma mucho tiempo, porque a uno siempre le quedan mañas de cuando uno es empleado, que si las vacaciones, que si me pagas el día, que si esto, ¿no? Entonces como que tienes una lucha ahí constante. Entonces, el darte cuenta de que emprender un negocio te toma más tiempo que ser un empleado, entonces tú dices, ajá, ¿qué quiero hacer? ¿Estoy dispuesta a pagar el precio de trabajar más de 8 horas o me quedo trabajando 8 horas? Es importante que sepas también y que todos sepan que a los 16 años yo decidí salir de mi casa, pero porque tenía la oportunidad de ir a una universidad. Mi abuela, mi padre me dijeron que me iban a brindar una universidad. ¿Y a qué voy con este punto? Y es que siempre es importante que recuerdes, que mires hacia atrás. Todas las situaciones, todas las personas, todas las circunstancias por las que pasaste te llevan a donde estás hoy. Y hago mi retroalimentación. Desde pequeña me ha gustado hablar en público. Desde pequeña he tenido que hacer las presentaciones de acto. Eh, Estudié a los 16 años como aprendiz INSE, ¿ok? Para el que es venezolano sabe qué es eso. Trabajas para una empresa, pero trabajas la parte teórica primero y luego entonces pasas a la práctica. Y esa fue como decir mi primera experiencia laboral. Y ya la segunda fue cuando entré a la banca de lotería, pero yo duré mucho tiempo en la empresa donde trabajaba y fue entonces cuando decidí migrar, ¿no? Pero yo pienso que todo eso me ayudó. Fui asistente de recursos humanos, es decir, tuve que aprender a trabajar con las personas, ¿ok? A trabajar con sus personalidades distintas. Eran 300 empleados que trabajaban en la empresa y tenía yo que trabajar esa parte. O sea, como que la vida te va preparando, te va colocando situaciones, personas. Lo que pasa es que no lo vemos desde ese punto de vista. Hasta que, bueno, hasta que entras en un ámbito de ser más consciente de lo que estás viviendo y dices, no, espérate, pero yo siempre he hablado en público, pero yo siempre he trabajado con la gente, pero yo siempre he tratado de vender. Entonces, es como que, no, voy por el camino correcto. Ok, ¿en dónde está Génesis hoy en día? ¿Qué terminó pasando con toda esa aventura de emprendimiento? Bueno, como te comenté, logré registrar la empresa. Este año cumple 3 años ya la empresa de haberse registrado. Estoy súper Ok. orgullosa y contenta por eso. Decidí entonces empezar a buscar personas que trabajaran conmigo porque entiendo que tú no creces solo, tú creces en equipo. Aparte de eso, que lo que tú sabes, tú se lo das a conocer a otras personas y esas personas también te ayudan a crecer porque tienen algo que tú no tienes, un conocimiento distinto al tuyo. Así que bueno, seguí buscando personas y hoy por hoy tengo 14 chicos trabajando conmigo, tanto venezolanos, haitianos, dominicanos, o sea, de todos lados trabajando conmigo, pero más que todo venezolanos. Y lo más loco de todo, Beatriz, es que la mayoría de todos los chicos que están son personas que me han conocido anteriormente, personas que me conocían de hace 10 años, personas que vienen de la empresa en la que trabajé, ¿ok? Entonces, como que, para que ustedes vean, es como que el universo te coloca a las personas indicadas en el momento. Después de tanto tiempo no las contactas y aparecen de nuevo, entonces como que vienen a enseñarte algo otra vez diferente. Entonces, eso es lo que actualmente es Génesis. Tengo mi negocio en los Estados Unidos, lo logré hacer. No es necesario hablar inglés, que era como mi mayor logro, logré hacerlo sin necesidad de hablar inglés. Actualmente estudio inglés, por supuesto, porque necesito aprender esa área, necesito superar, necesito entender que eso forma parte de mi mejor versión. Entonces, lo estoy haciendo. Así que bueno, o sea, actualmente nuestra empresa va muy bien. Y bueno, yo espero que siga así por muchísimo más tiempo, la verdad. Actualmente pues vienen otros proyectos totalmente diferentes, pero que tengan que ver con lo que he venido desarrollando, así que bueno, como lo que estamos así trabajando actualmente. Cuando me cuentas esto, yo esto creo que ya lo he contado en otro episodio de algo o de expansiónate o de este, Eh, pero me recuerdas a mi papá. Mi papá, yo te contaba en una oportunidad que él estudió por correspondencia. O sea, mi papá hoy en día tiene 83 años. En la época wow, que él estudió para ser mecánico de maquinaria pesada con los libros de la Caterpillar, todos los libros venían en inglés. Él no hablaba inglés y sigue sin hablar inglés hoy en día. Y él estudió toda su carrera en inglés, con libros. No había internet, evidentemente, no wow, había cursos online, no había nada de eso. Y él compraba los libros le llegaban, él los leía y él iba buscando los nombres de las piezas y se sabe todos los nombres de todas las piezas en inglés
sabe los nombres de todas las máquinas, pero no habla inglés. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque, bueno, de tu historia, esa es una de las cosas que más me ha gustado, que tú hayas podido montar una empresa en otro país que no es ni el país donde naciste ni el país donde viviste, la puedas manejar desde donde estás. Esto es algo, un beneficio que hoy en día tenemos gracias a la época en la que vivimos. Tú manejas esta empresa desde tu casa con dos niños pequeños, siendo inmigrante, con unos beneficios extraordinarios, porque sé que estás en otros proyectos muchísimo más grandes, proyectos inmobiliarios, no sé si puedo decirlo. Sí, sí, claro que sí. Estamos en el enero 2000, sí, de este año. Sí, de este año decidimos entonces decir, bueno, ya el negocio está creciendo, los ingresos se están manteniendo, están creciendo exponencialmente, hay que invertir, ¿ok? Y hay que invertir de forma inteligente. Entonces dijimos, bueno, vamos a comprar un terreno en donde podamos construir un edificio para bienes raíces, no para nosotros vivirlo, porque algo que me enseñó ese libro es que tú no puedes comprar pasivos, es un buen manejo que tienes que tener acerca de los pasivos y los activos. Entonces, eso me lo enseñó ese libro. Así que dije, bueno, vamos a construir esto y junto con mi esposo, pues tomamos esa gran decisión. Y hoy por hoy, pues ya estamos en trámites de que próximamente eso empiece la construcción y bueno, ya por redes o después en otra entrevista te contaré cómo van esos avances, pero sí, Claro ya que está. sí. Y bueno, y otra cosa que me encanta es que dijiste algo que a veces se nos olvida, y es que ya tú lograste cosas, ya tú hiciste algo que está relacionado con lo que estás haciendo o con lo que todavía no has comenzado a hacer porque te da miedo. Entonces, no te olvides que tú en tu pasado escolar, universitario, o si no fuiste a la universidad, en algún momento de tu vida ya has tenido logros que hablan y dicen mucho de ti. Esto pasa, yo siento que especialmente con los emigrantes, ¿no? Como que uno emigra, entonces uno quisiera poder seguir en el punto donde estaba. O sea, tú fuiste subiendo unas escaleras en tu vida, ibas por la escalera 5 y tú quieres llegar a las 5 o a las 6 de una vez y a lo mejor la vida te lleva a la uno no, a la que viene por debajo De de la 1. nuevo. Tal cual, tal Entonces cual. dices, Yo siempre pongo ese ejemplo a mis chicos, o sea, todo es un proceso. Si tú quieres irte de la A a la Z, puede que hay un momento en el que te mantengas aquí, sí, chévere, pero hay un momento en que baja y el que viene paso a paso es el que se mantiene más aquí, más tiempo aquí arriba. Entonces, eso es exacto. Entonces, si la importante. vida te coloca por debajo del 1, no te olvides que tú ya estuviste en el 5. No te olvides. Y que si tú llegaste una vez al 5, tú puedes llegar más alto. Más del 5, Puedes, ya conoces cómo llegar al 5, puedes ir al 6. O sea, no tal dejes cual. como que las situaciones del entorno te confundan, te abrumen y te hagan creer que tú no puedes. Y así como digo que a veces la vida te lleva al 0, también puede pasar que tú del 5 pases al 7, puede pasar, también conozco casos así, o sea, no te limites, no crees que porque todo el mundo, bueno, emigró y fue para abajo, o emigró y se quedó en el mismo sitio. No, no, Tal cual. también hay mucha gente que emigra y llega al lugar y se le ocurre un negocio, una idea y pasa al 7, nunca tuvo que pasar a lo mejor por el 6 o pasa muy rapidito por el 6, por decirlo de alguna forma. Tengo tres Sí. preguntas para ti, Génesis. La primera Ujú. pregunta es, ¿cuál fue la herramienta que más te ayudó en este proceso? Porque sé que hubo momentos muy fuertes, momentos de no tengo dinero con que tener a mi hijo, quiero abandonar, me engañaron y me quitaron mi dinero. Ahora parece que todo fluye y me vuelvo a quedar sin dinero. Ajá. ¿Cuál fue la herramienta que más te ayudó? Bueno, para mí no fue una herramienta, para mí fue una persona. Y esa persona fue mi esposo. Yo pienso que las parejas deben ser tu mejor aliado. No puede hacer uno que va para un lado y el otro para el otro. Mi esposo fue la pieza clave para que yo me mantuviese. ¿Por qué? Porque y siempre lo voy a decir, yo siempre he sido un poco más incrédula, ¿ok? O sea, desconfío de lo que yo soy capaz de lograr, ¿ok? Y mi esposo es esa persona que lo ve y me dice, mi amor, pero tú puedes, dale para allá. Yo sé de lo que tú eres capaz, dale. Y eso es importantísimo. Para mí, eso fue lo más importante. Porque, o sea, estar solo, sin tener esa guía, esa ayuda, otra persona que crea en ti, que te diga, no, vamos, párate de esa cama que tú sí puedes. Eso es sumamente importante. Yo pienso que eso es clave. Para mí, todas las personas que son migrantes, que tienen su esposo o sus hijos, o cualquier persona que esté a su alrededor, traten, por favor, de que esa persona
los impulsen a ser mejores, los impulsen a ser mejores, porque ahí está la clave también. Nosotros también como seres humanos siempre queremos también el reconocimiento, ¿no? O sea, buscamos eso, como el agrado hacia las otras personas. Exacto. Entonces, como que eso también te impulsa y dice, "Ah, no, espérate, pero si ellos confían en mí, yo creo que sí puedo". Entonces, a veces eso, a veces te apoyas en esas personas para que sigas adelante. Pero eso sí, tienes que ser muy cuidadoso también, porque no todo quiere, todo el mundo no quiere el bien para ti. Entonces, dependiendo de la opinión, hay que saber, o sea, hay que saber qué tipo de persona realmente quiere que tú crezcas o que te quedes donde estás, ¿ok? Eso también es sumamente importante. Pero mi esposo para mí, clave, Ok. clave, clave en mi proceso. Bueno, para quienes nos están escuchando, que a lo mejor dicen, ah, bueno, pero yo no tengo un esposo que me ayude, entonces yo voy a decir mi parte de de la Sí. moneda, porque yo no tuve un esposo que me ayudara, no Pero tuve quizás nadie. tus hijos sí te impulsan, En no mi sé. caso, yo siempre sugiero busca referencias como tú. O sea, busca personas que sean como esa persona que tú quieres ser. Puede que nadie te esté apoyando, nadie te esté diciendo, dale, que tú puedes, eres la mejor, yo sí confío en ti, aunque tú no. Pero en mi caso, lo que me ayudó fue buscar referencias, personas que ya lo habían logrado, que a lo mejor tampoco tenían a nadie que la estuviese diciendo, dale, tú puedes, magnífica, ¿sabes? No, bueno, pero entonces dice, esta persona lo pudo lograr, tiene unas condiciones parecidas a las mías, unas características parecidas a las mías, tiene una edad parecida, también está sola con dos hijos, si ya pudo, yo voy a Yo poder. también. Entonces, exacto, Ujú. porque a lo mejor alguien está escuchando, ay, yo no tengo esposo, entonces ya no voy a poder. No, usted No, puede, sí puede. como todo el mundo puede. Sí, sí. Tenemos un diálogo interno y yo creo que eso es importantísimo, empezar a conocerlo, empezar a trabajar ese diálogo interno con uno mismo, porque, bueno, la mayor motivación somos nosotros, pues, o sea, tienes que estar ahí, 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 ahí. Hay motivación externa, pero, ajá, y la tuya interna, esa es la que hay que más, la que más hay que trabajar. Exactamente. Sí, porque tu Sí, esposo te pudo haber dicho misa y si al final tú tal tienes cual, esa conversación contigo misma, entonces tampoco funciona. tal cual. La segunda pregunta, ¿qué le dirías a personas que están pasando por algo parecido a lo que tú estás pasando? Llegaron al país, entonces buscaron trabajo, el trabajo no era lo que esperaban, los hace sentirse que estaban por debajo del nivel que estaban y quieren seguir y quieren emprender, pero tienen dos niños o tienen un niño o están solos. ¿Qué le dices a esas personas? Bueno, yo lo que les digo en ese caso es lo siguiente. La situación en la que estás actualmente no depende ni de la situación país, no depende ni del país a donde te fuiste, no depende de otras personas, sino más que de ti. ¿Ok? O sea, el que tú salgas de la situación en la que está depende única y exclusivamente de ti. De que tú decidas, no, espérate, hay algo totalmente distinto allá afuera que yo necesito investigar y empezar a investigar. Si hay algo que resuena contigo, porque siempre eso también es importante. Mentores en el YouTube o donde te metas que resuenen contigo, que sientas que te están hablando a ti, eso es importantísimo. Yo siempre le digo a mis chicos, los hijos tampoco son excusa para lograr las cosas. El dinero tampoco es excusa para lograr las cosas. Porque hay una cosa que aprendimos esta semana y es que si realmente fuese por dinero que no podemos lograr las cosas, hemos venido trabajando desde hace muchísimo tiempo. Hay personas aquí en el extranjero que trabajan hasta 8 y 12 horas. Y si no fuésemos millonarios, ¿no? Si el dinero fuese una herramienta que se gana con mucho esfuerzo, no, es trabajar la mentalidad. Fíjense que cuando yo les conté mi historia, estaba en un negocio millonario, pero yo no lo quería ver. Yo tenía mi mente en las preocupaciones y mi mente en estar en la oficina. Entonces es como eso, empezar a dejar las excusas, ¿ok? Las Ujú. excusas no te llevan a ningún lado. Y algo que también aprendí es que si solamente ves por la ventana del balcón, siempre vas a ver lo mismo. Tienes que empezar a ver por la ventana de la cocina, por la ventana de la habitación, por la ventana del baño para que empieces a ver otros panoramas. Eso es sumamente importante. Porque si solamente ves por el mismo lado siempre, siempre vas a encontrar lo mismo. Siempre vas a encontrar lo mismo. Entonces hay que ir cambiando eso. Conoce tu cuerpo. Tu cuerpo te avisa cuando estás bajo de energía, cuando estás estático, cuando estás en un ambiente que no es el tuyo. Entonces, hay que aprender eso, a escuchar eso. Yo pienso que eso es clave. La situación en la que estás hoy no depende de nada externo, es de lo interno. Ok. Y la última pregunta, una persona, una frase o un libro que te haya cambiado en la vida. Bueno, muchos libros hasta el momento me han encantado, pero hay una frase, la verdad no recuerdo el nombre de la persona, te lo voy a pasar por ahí después porque es como en inglés, árabe, algo así, pero es una frase que me encanta porque dice, si siempre haces las cosas bien, siempre vas a brillar.
Y esa frase me encanta un montón, porque de eso se trata, de que hagas las cosas bien, de que entiendas que las estás haciendo, independientemente si no ves el resultado. Y otra cosa sumamente importante que me ha ayudado un montón es que hice un experimento, te lo voy a mostrar. Sembré una mata, ¿ok? Ok. Súper chiquita. Esta que ves de este lado no estaba, era esta. Fue creciendo, creciendo. Y de repente salió esta por este otro lado. No tiene nada que ver con la que sembré. Entonces, eso me enseñó que los resultados pueden venir desde cualquier lado. O sea, los resultados van a surgir en cualquier momento. Siempre tienes que mantenerte trabajando en lo tuyo, haciendo lo que tú sabes hacer, lo mejor que sabes hacer. Y otra de las cosas que yo le recomiendo a las personas que están fuera es que hagan lo que aman, que hagan lo que aman, lo que les apasiona, lo que resuena con ellos, porque hay muchas personas que pierden toda una vida trabajando para otras personas, cumpliendo quizás el sueño de otra persona, y a la final del día están cansados. Ay, que este trabajo no me gusta, entonces caen en la queja. Entonces yo pienso que eso es sumamente importante. Si siempre haces las cosas bien, siempre vas a brillar. Esa es una frase muy, 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 muy buena para mí y me ayudó un montón. Sí. Me encanta. Sí, hay que hacer lo que amamos porque cuando trabajamos solo por dinero, más tarde que temprano nos terminamos marchitando. Tal cual, tal Y cual, no tal cual. podemos ser espléndidos en lo que hacemos si solo trabajamos por dinero y no por una motivación Yo interior, sé algo que que va sí, y yo sé conectado. que allá afuera hay un montón de personas, migrantes, que tienen un montón de ideas buenísimas, 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 que, bueno, que pueden hacer mucho con eso, tratar de ayudar a las personas. Y también traten en lo posible de servir, sirvan más. No, no se enfoquen solamente en lo que uno necesita, sino en lo que necesitan los demás también. Eso también es clave. Como Sí, dice la frase de la Madre Teresa de Calcuta, quien no sirve para servir, no ¿cómo? sirve para vivir. Exacto. Bueno, Ujú. Génesis, estoy súper agradecida por el tiempo que nos Oh, dedicaste, gracias a gracias ti. por compartir tu historia. Deberías escribir un libro de esto. Pronto, pronto, Beatriz. Eh, Pronto, tú vas a ver. y bueno, nada, a todos los que nos han escuchado, gracias por su tiempo aquí. Compartan este episodio si creen que pueden inspirar a alguien con él, denle like, déjenos sus comentarios, suscríbanse para estar informados de más episodios con historias inspiradoras. Dime dónde te pueden encontrar las personas que te quieran encontrar o quizás personas que se quieran unir a tu equipo de Sí, trabajo. buenísimo, buenísimo. ¿Ok? Fíjate que muchos de nuestros casos de éxito son personas que actualmente han cambiado su calidad de vida con lo que hacen acá, porque trabajan bajo comisiones, o sea, ya se podrán imaginar cuánto puede comisionar alguien que ya tiene más de un año acá, o sea, genial, o sea, es chévere. Si yo pude, ustedes también pueden. Así que bueno, nada, me pueden buscar en Instagram, que es así como en donde estoy más presencial, como Génesis Baez, Génesis Baez, B pequeña al final. Em, y bueno, me pueden contactar si gustan a mi número también, si lo puedo dejar, Sí. 716-333-9296. A esos dos, al Ok, WhatsApp y al repítelo, pero Instagram. con el código de área. Sí, más 1-716-333-9296. Ese es el Exacto. Si a número. lo mejor una persona está escuchando, no, está desempleada, quiere comenzar su negocio propio, pues también que te contacte. Tienen que hablar Exacto. inglés. No, no es necesaria. Fíjate que por eso mismo diseñé también Prestalatinos, ¿ok? Porque toda la compañía se basa en hispanos que están en los Estados Unidos. Entonces, Ok. como que eso rompe un poco los paradigmas de tener que simplemente tener que trabajar en inglés. Puedes trabajar ambos mercados si gustas, pero para mí los hispanos son clave en el negocio. Ok. Clave. No, y Sí. también el mantener un negocio en dólares te da un plus viviendo en Latinoamérica. No hablo de un plus de Sí, estatus claro. social, te hablo de un plus económico, es decir, la Económico calidad de que vida. un poco más, sí. Sí, la calidad de vida es mucho mejor si tú puedes percibir ingresos en dólares que si los puedes percibir en la moneda de tu país. Entonces, bueno, todo eso son cosas a considerar. Génesis, muchísimas gracias. Te mando un No, beso, un gracias a ti, abrazo y Beatriz. que sigan los Igual éxitos. yo. Cuando tengas el edificio, Claro, sí, amén. avisamos por ahí por si alguien se quiere comprar un apartamento por allá en la costa Ah, claro que sí, por de supuesto. República Que vengan de Dominicana. vacaciones acá. Un Sí, beso. claro que Chao, sí, con chao. gusto. Gracias, Beatriz, muy amable. Bye. Esto fue Lo Puedes Lograr. Yo soy Bea García Ares y con este nombre puedes encontrarme en todas las redes sociales. Recuerda suscribirte y compartir si crees que este podcast puede inspirar o ayudar a otras personas. Nos vemos en un nuevo episodio.